Hola, bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio radial donde semana a semana recorremos las mejores páginas de la literatura policial. Sin lugar a dudas, la novela negra es una corriente vital inagotable. Para el lector, la búsqueda de autores que aún desconoce es una tarea grata, aunque no siempre los resultados sean satisfactorios. Muchas obras transitan caminos trillados, reflejan la falta de talento o el mediocre oportunismo de copiar fórmulas que han tenido éxito en el mercado. Sin embargo, el género es tan fecundo que siempre es posible encontrar verdaderos artistas que, con voz propia, producen un corpus literario consistente y valioso. Recorrer sus páginas es Borges Dixit, una forma de felicidad. Ese es el placer que trato de compartir con ustedes, queridos oyentes, en cada una de las emisiones de este programa. En este capítulo voy a contarles de un escritor bastante conocido al que muy recientemente abordé de forma sistemática. Antes había leído un par de novelas aisladas, pero conocer el conjunto de su obra, al menos la traducida al castellano, era para mí una deuda pendiente. Luego de esa lectura descubrí que es uno de los autores más interesantes de la novela negra norteamericana actual. Este novelista sitúa sus historias en un escenario poco frecuentado por el género, que de alguna manera nos resulta obvio e inesperado a la vez. Porque la ciudad elegida tiene una presencia permanente en las páginas de los diarios, pero no por lo que sucede en la vida cotidiana de sus habitantes, sino porque allí se toman decisiones que afectan generalmente de la peor manera a los hombres y mujeres de todo el mundo. La ciudad donde transcurren estas narraciones es Washington, pero las historias de este escritor no tienen ninguna relación con los personajes que participan de la política ni de las instituciones de la capital imperial. Sus novelas transcurren en lo que se podría llamar el suelo y el subsuelo de la metrópoli. Es el lugar transitado por hombres y mujeres comunes cuyas vidas y sueños, que muchas veces toman el carácter de pesadillas, poco y nada tienen que ver con las élites que recorren la Casa Blanca o el Capitolio. Por eso, en este capítulo, voy a contarles de mis lecturas de este excelente escritor que seguramente algunos de ustedes conocen, el norteamericano de origen griego, George Pelecanos. Pero como siempre, vamos a empezar con algo de música. Por favor, Milton Cardoso, ¿nos podés poner el primer tema musical?
pianista argentino Enrique Mono Villegas hacía Si pudiera estar contigo, de una colección de grabaciones inéditas que recopila sesiones realizadas entre 1962 y 1965. Lo que preocupaba a Derek Strange, mientras contemplaba a Jimmy Simmons, cuyo cuerpo desbordaba la silla que había al otro lado de la mesa, era que éste iba a agarrar alguno de los trastos que tenía encima del escritorio y agitarlo por toda la habitación. Eso o romper a berrear como un niño. Strange no sabía que le apetecía menos. Algunos de los objetos de este escritorio significaban mucho para él. Regalos recibidos de mujeres a lo largo de los años, muestras de gratitud de sus clientes y unos cuantos recuerdos del equipo de los Redskins de la década de los 60. Pero ver llorar a un hombre, eso sí que no podía soportarlo. Cuéntamelo otra vez, Derek. A Simmons le temblaba el labio y de las comisuras de sus ojos inyectados en sangre amenazaba brotar un aluvión de lágrimas. Vuélveme a contar qué pinta tiene ese hijo de puta, tío. Está todo en el informe, dijo Strange. Me lo voy a cargar, ¿sabes? Y después lo volveré a matar al muy cabrón. Estás desvariando, Jimmy. 15 años de matrimonio y resulta que mi mujer ya va y decide sin más empezar a jugar con el rabo de otro y tú dices que desvarío. Me cago en la puta. Jimmy Simmons dejó caer un puñetazo sobre la mesa junto a un jugador de fútbol americano de yeso con cabeza resorte. El jugador, en principio un tipo blanco al que el hijo de Janine, Lionel, le había pintado la cara de marrón oscuro, llevaba los viejos pantalones dorados, la camiseta burdeos de aquel entonces y un balón bajo el brazo. La cabeza se movió y el juguete de los Redskins osciló sobre su base. Strange alargó el brazo, lo agarró y lo enderezó antes de que se cayera. Tómatelo con calma. Si te cargas esto, ni siquiera podré cobrártelo, porque su valor es incalculable, ¿me entiendes? Lo siento, Derek. Una lágrima se escapó del ojo derecho de Simmons y recorrió su mejilla rechoncha. Mierda. Toma, hombre. Strange sacó un pañuelo de papel de la caja encima de la mesa y se lo pasó a Simmons, que se secó la mejilla con unos tiernos toquecitos. Se trataba de un gesto delicado viniendo de un hombre cuyo último día por debajo de los 130 kilos era un vago recuerdo. Este es el principio de Mejor que Bien, una novela escrita en el año 2001 que es la primera de la serie protagonizada por Derek Strange. El protagonista es un detective que hace 3 décadas dejó la policía para ejercer de manera privada. Strange es negro en una ciudad donde la mayoría de la población es afroamericana. El tema de la discriminación racial y la desigualdad social es central en la obra de Pelécanos, aunque sobre esto voy a contarles un poco más adelante. Volviendo a Mejor que Bien, la historia tiene como punto de partida una investigación que debe encarar Strange. La madre de Christopher Wilson, un policía negro que murió tras ser baleado por un integrante blanco del cuerpo, quiere esclarecer el homicidio de su hijo. En realidad, el uniformado que lo mató, Terry Quinn, al hacer su ronda encontró a Wilson vestido de civil, sosteniendo contra el piso a un hombre blanco mientras le apuntaba con una pistola a la cabeza. Quinn disparó creyendo que el policía negro era en realidad un delincuente que estaba por asesinar a su víctima. La investigación lo eximió de culpas y la prensa se ocupó de acusar al asesinado Wilson de tener antecedentes de brutalidad policial y estar alcoholizado. La madre de Christopher Wilson quiere que el nombre de su hijo quede inscrito en el Monumento Nacional en memoria de los miembros de la Fuerza de Seguridad, pero las autoridades han rechazado su petición.
Para lograr su objetivo necesita dejar limpia la reputación del joven asesinado. Strange es contratado para esclarecer cómo se llegó a esa situación y qué fue lo que pasó en realidad. Durante la investigación interroga a Quinn. Strange se pregunta si no está ante un caso de discriminación racial, si el uniformado hubiera disparado igual en caso de que un hombre blanco estuviera apuntándole a un negro. Mientras tanto, Quinn vive atormentado por la culpa, aunque descarta de pleno que haya actuado por racismo. Él también necesita tener en claro cómo se llegó a la situación en la que Wilson apuntaba a la cabeza del delincuente. De hecho, Quinn decidió dejar la policía y trabaja en una librería. La confluencia de intereses lleva a Strange y Quinn a colaborar en el esclarecimiento del caso. Para lograrlo deben vencer las desconfianzas mutuas, las diferencias y los prejuicios. Los personajes son absolutamente contrastantes. Strange es un hombre maduro, negro, reflexivo y prudente. Quinn es blanco, joven y temerario. Suele perder el control de sus actos y seguir de manera incontrolada sus impulsos. Esta pareja dispar protagoniza una serie de 3 novelas, la que ya mencioné, Mejor que bien, Ojo por ojo y Música de callejón. Hablando de música, me parece que este es el momento ideal para que Milton Cardoso nos ponga el segundo tema de este programa de hoy.
Era Enrique Mono Villegas haciendo la canción Eres tú, una grabación de 1964. Volviendo a la literatura. Las tramas de Pelécanos están muy bien construidas. Son historias complejas y atrapantes. Supongo que el oficio de guionista de cine y televisión del autor contribuye a la solidez dramatúrgica de sus historias. Pero su oficio cinematográfico no se contrapone con el literario. No se trata de una narración epidérmica o superficial. La escritura está muy cuidada y los personajes no son nada esquemáticos. Tienen vida propia. Pelécanos escribe muy bien, pero además hay una presencia, casi diría, una preocupación obsesiva por lo social en sus libros. Los conflictos derivados de la discriminación racial, la pobreza y la violencia producida por la marginación siempre están presentes. La pobreza es violencia, señor Strange. Ya lo habrá oído, ¿no? Sí. Y engendra violencia. Los niños negros pobres ven los mismos anuncios de tele que los niños y las niñas blancas ven en sus barrios residenciales. Les enseñan durante toda su infancia las cosas que deberían estar luchando por conseguir. Pero, ¿cómo van a lograr esas cosas, Strange no replicó. Oliver se inclinó hacia adelante. Mire, tengo ojo para los números y sé manejar a las personas. Siempre he tenido ese talento. Los chavales querían seguirme por el barrio cuando no era más que un crío. Pero, ¿cree que alguien de mi escuela dijo alguna vez, llévate este libro a casa y léetelo, sigue leyendo, métete en la universidad y algún día dirigirás tu propia empresa? A lo mejor sabían que un negro nunca va a poder dirigir nada en este país si no se busca la vida por su cuenta y lo toma. ¿Qué es lo que he hecho desde que tengo uso de razón? De modo que los niños pobres que no tienen nada van a querer cosas. Empiezan por meterse en su propio tipo de empresa porque enseguida descubren que no hay otro modo de lograrlo. Y esas empresas son competitivas, como todos los negocios. Una vez que se empieza a conseguir esas cosas, claro, uno va a asegurarse de conservar lo que tiene, porque no se puede volver atrás y vivir como antes. Y ahora Bobo será el sorprendido cuando en los barrios de los que nos ha encerrado como ganado empiece a correr la sangre. Este fragmento que les leí es de la segunda novela de Strange y Quinn, Ojo por Ojo. El que habla es un delincuente exitoso. Y aunque Strange coincide parcialmente con sus afirmaciones, considera que la violencia no es la salida. El personaje de Strange sostiene un fuerte compromiso social y comunitario. Puede llamar la atención la preocupación casi obsesiva del autor, un norteamericano blanco de origen griego, sobre la situación y el destino de la población negra. Evidentemente, esta característica responde a varias motivaciones. Su sensibilidad social, el hecho de vivir en una ciudad habitada por una mayoría de afroamericanos y también, y tal vez principalmente, su propia experiencia de vida. Pero de esto les voy a contar en el próximo bloque, queridos oyentes. Ahora nos vamos a ir a una breve pausa, a la tanda, y en un momento volvemos con la segunda parte de este capítulo 56 del Dulce Veneno de la novela negra, dedicado al escritor George Pelécanos. Estamos acá de vuelta con la segunda parte de este capítulo 56 de El Dulce Veneno de la novela negra, dedicado al escritor
griego norteamericano griego George Pelecanos. En la primera parte del programa les contaba acerca de la trilogía de Strange y Quinn y de las preocupaciones sociales del autor. La pregunta que quedaba pendiente era por qué un escritor blanco de origen griego centraba sus preocupaciones en las condiciones de vida de los habitantes de los barrios más humildes, en especial la población negra. En una entrevista periodística, Pelecanos habló de una de las claves que está íntimamente relacionada con su historia personal. El escritor le explicaba: mi padre nació en Grecia y mi madre, aunque nació en Estados Unidos, también es griega, así que yo soy 100% griego. Mi padre tenía una cafetería en la ciudad de Washington y yo empecé a trabajar en ella cuando tenía 11 años. Cuando yo tenía 19, mi padre tuvo en el mismo año un ataque al corazón y cáncer, así que tuve que dejar la universidad para ocuparme del negocio familiar. De lo contrario, mis padres lo habrían perdido. Algo que me influyó en muchos sentidos fue, primero, ver a mi padre trabajando muy duro y dándome cuenta ya de niño de que eso era lo que un hombre debía hacer. Me proporcionó mi ética de trabajo. Además, en la cafetería estábamos mi padre y yo, ambos grecoamericanos, y el resto de los empleados, unos 5 tras el mostrador, eran todos negros. Al otro lado de la barra, todos eran blancos con corbata. En concordancia con su historia, generalmente los personajes griegos que aparecen en las novelas de Pelecanos son dueños de locales de comida, los trabajadores negros y los clientes, los que consumen, blancos. Pero más allá del contenido social, les decía que estamos ante un muy buen escritor. Las 3 novelas conforman un ciclo consistente. Podría decir que describen un arco dramático perfecto. Las tramas están muy sólidamente construidas y mejor contadas. Son complejas, nunca son lineales. Y Pelecanos se toma la literatura de género muy en serio y construye impecables novelas policiales. Alguna vez explicó así: mis libros son, cada vez más, novelas sobre gente trabajadora en una ciudad moderna, pero con elementos criminales. Y no creo que vaya a abandonar nunca esos elementos criminales, porque me gusta que en los libros haya conflicto. Me gusta el acto de narrar, y además creo que los libros deben ir sobre algo, también creo que deben contar algo. Pelecanos cierra la serie de Strange y Quinn, que se desarrolla en los primeros años del siglo XXI, con la excelente música de callejón. Sin embargo, el personaje de Derek Strange no desaparece de su literatura. En un giro realmente notable, el autor retrocede al pasado y en 2 novelas, Revolución en las calles y Lo que fue, nos introduce en la infancia y en la juventud de Strange. Las 2 novelas permiten reinterpretar el ciclo anterior, entenderlo desde otra perspectiva. De esta manera, la trilogía de Strange y Quinn se transforma en una pentalogía sobre Derek Strange y gana en riqueza y profundidad. Pelecanos hace un recorrido de la vida del personaje desde fines de la década del 50, más precisamente desde 1959, hasta los primeros años de los 70 en estas 2 novelas. En la historia ocupa un lugar central la revuelta de la población negra tras el asesinato de Martin Luther King en 1968, cuando las protestas populares en Washington derivaron en saqueos, comercios arrasados y manzanas enteras de la ciudad devoradas por los incendios.
En otra entrevista, Pelecanos cuenta que ese momento histórico le dejó profundas marcas. Yo tenía 11 años en 1968. 2 meses después de las revueltas tenía que tomar el autobús cada día para ir a la cafetería de mi padre, donde trabajaba sirviendo los pedidos a domicilio. La línea pasaba por partes de la ciudad que habían quedado completamente destruidas. Algunas de las personas que iban en el autobús habían perdido su vecindario, pero resultaba evidente que también habían ganado algo. Podía notarlo en su postura, en su estilo, en su actitud. Pero eso es algo de lo que me percataba de una manera más instintiva que intelectual. Desde entonces, siempre quise averiguar qué sucedió. Escribir las novelas me brindó esta oportunidad. Una otra característica llamativa de las novelas de Pelecanos tiene que ver con un detallismo casi obsesivo en cuanto a la música que escuchan los personajes, las armas que usan, las conversaciones sobre el deporte que sostienen, lo que visten y también los autos que conducen. Era un Chevy 2 SS de 2 puertas, negro, de aspecto normal. Tenía 4 marchas y un motor de 350 caballos con un carburador Holley de 4 cilindros. Era ligero, sólido y rápido. Los tapacubos Kragar eran el único adorno que indicaba que el coche podía correr, dice en Revolución en las calles. Yo creo que esta es una manera que tiene el escritor de construir la verosimilitud, darle materialidad a los detalles. Pelecanos mismo explica que esos detalles tienen que ver con los temas que les interesan a sus personajes y que forman parte de sus conversaciones cotidianas. Esto se hace particularmente evidente en cuanto a la música. Cada personaje tiene un gusto muy definido en concordancia con su edad y condición social. Pero más allá de eso, y de la diversidad de gustos, hay una preferencia muy enfática, insistente diría, acerca de un determinado estilo de soul. Yo de ese género musical no sé absolutamente nada, pero Pelecanos cuenta que era lo que escuchaban en la cafetería familiar. En el mismo reportaje relata: de fondo sonaba la música que emitía una emisora de soul porque mi padre dejaba que los empleados pusieran la emisora que quisieran durante el día. Teníamos 2 emisoras que radiaban soul y como estábamos por debajo de la línea Mason-Dixon, Washington es el principio del sur, la música soul que sonaba normalmente no era la de Motown ni soul del norte, era soul sureño. Era Otis Redding y toda la escudería Stax Volt, soul profundo. Y yo vivía todo esto al mismo tiempo. Era un niño y como tal no entendía racionalmente, pero emocionalmente lo sentía todo se iba filtrando en mí. Hablando de música, creo que es el momento de escuchar otro tema. Y yo, como los personajes de Pelecanos, tengo mis preferencias, aunque estas no pasan por el sur. Por favor, Milton.
Enrique Mono Villegas interpretaba Rosetta. Mientras lo escuchaba recordaba que tuve muchas veces, afortunadamente, la oportunidad de escuchar al Mono Villegas, especialmente a principios de los 80, cuando volvía la democracia a la Argentina luego de una sangrienta dictadura militar. Se organizaban recitales gratuitos en el hall del Teatro San Martín en la ciudad de Buenos Aires, y el Mono tocaba frecuentemente ahí. Y la verdad que nunca me lo perdía. Yo no era un aficionado al jazz, pero escuchar al Mono me fascinaba, me gustaba muchísimo. Y la verdad que volver a escucharlo ahora es un placer. Siguiendo con los libros. Además de la pentalogía de Strange, Pelecanos tiene otras 3 series que lamentablemente no han sido traducidas al castellano. La del detective Nick Stefanos, la que se conoce como el Cuarteto de Washington y la de Spero Lucas. El protagonista de la primera serie, Nick Stefanos, es un detective justamente de origen griego, y estas fueron las primeras novelas del escritor. Un detalle es que este personaje tiene breves apariciones, a la manera de lo que en cine se llama un cameo, en 3 de las novelas de la serie de Strange. Ahora, más allá de esos ciclos, escribió varias novelas más, Pelecanos, que no forman parte de ninguna serie. De estas, 3 fueron traducidos al castellano: Drama City, El jardinero nocturno y Sin retorno. Y puedo asegurarles que todas son muy buenas, y además que conservan las marcas de estilo y los escenarios de las novelas anteriores. De las 3, la que prefiero es Drama City. Lorenzo Brown abrió los ojos, clavó la mirada en el agrietado techo de yeso y se despejó. Lorenzo no estaba acostado en un catre, sino en una cama grande y limpia dentro de un apartamento cuyas puertas se abrían y cerraban a su antojo, un lugar en el que podía moverse con libertad. Sacó los pies por un lado del colchón. Su perra, Jasmine, un ejemplar mestizo de tamaño mediano, se levantó del cuadrado de la moqueta que ocupaba, se estiró y se sacudió para despertarse. Luego se acercó a él repicando con las uñas sobre el piso de madera y le rozó la rodilla con la nariz. Él la rascó detrás de las orejas, le acarició el pescuezo y le frotó los costados. Jasmine tenía el pelaje color crema, salpicado de habano y marrón. Lorenzo la había salvado de la perrera de New York Avenue la noche anterior a la fecha para la que estaba programado su sacrificio. Todos los días pasaba junto a decenas de animales condenados, pero nunca se había llevado ninguna a la casa. Suponía que habían sido aquellos ojos los que lo habían llevado a detenerse ante su jaula. Procuró no pensar demasiado en los otros perros que había visto. No podía salvarlos a todos. Solo sabía que Jasmine era una perrita buena. «Buenos días», dijo Lorenzo. Jasmine lo miró con sus hermosos ojos en forma de granos de café. Le dio la impresión de que ella también le sonreía. El ventilador de pie que había en el rincón del dormitorio les echaba aire templado a los dos. El radiodespertador seguía encendido. Lorenzo lo tenía sintonizado en el 95.5 WPGC. Huggy Loudon, un cómico que representaba el papel de un personaje poco espabilado, charlaba con Donnie Simpson, el pinchadisco de la mañana, que llevaba trabajando en la radio de DC desde que Brown era pequeño. Era la conversación matinal que mantenían por teléfono. ¿Donnie? Sí, Huggy. ¿Donnie? Sí, Huggy. Ya sabes qué hora es, ¿no? Me parece que sí, Huggy. Es hora de anunciar al Bama de la semana. La última palabra
reverberó en el estudio y resonó en toda la sala. El mismo diálogo todos los días. Sin embargo, Haggy podía ser enormemente gracioso, y cuando ponía música Simpson, tendía a recurrir a la vieja escuela, lo cual era del agrado de Lorenzo. Pero ya no soportaba tanta nostalgia. Lorenzo Brown orinó y se lavó los dientes. Después se tomó 2 ibuprofenos para evitar el dolor de cabeza que sabía que lo iba a saltar, y los acompañó con un comprimido de vitamina C y otro de multivitaminas. Todavía en calzoncillos regresó al dormitorio y se puso a hacer unos ejercicios de estiramiento y unos cuantos abdominales sobre una esterilla que extendió en el suelo. Luego trabajó con pesas de 20 kilos delante de un espejo de la pared, contemplando cómo se le resaltaban las venas hinchadas de los brazos. También hizo algunos ejercicios de tríceps. Terminó con unos abdominales en una barra colgada del marco de la puerta, flexionando las piernas por las rodillas para acomodar el peso. Lorenzo ya no hacía flexiones en el suelo con los brazos. Le recordaban de forma desagradable las 500 flexiones que había hecho todos los días durante 8 años en el interior de su celda. La novela cuenta la historia de un expresidiario que está en libertad condicional y quiere evitar volver a delinquir, pese a las presiones que recibe desde su medio social. De alguna manera esta novela, por la temática, me recordó a la clásica Eleven Miorca, aunque Pelécanos no comparte el pesimismo de Geoffrey Holmes. Nos vamos acercando al final del programa, así que por último vamos a algunos datos biográficos del autor. George Pelécanos nació en la ciudad de Washington. Su padre había nacido en Grecia y su madre era una norteamericana de origen griego, como dijimos antes. Estudió en la Universidad de Maryland y a los 19 años, tras la muerte de su padre, tuvo que hacerse cargo del negocio familiar, una cafetería. Publicó su primera novela en 1992. Además de ser novelista, trabajó y trabaja como productor y guionista de películas y series de televisión, entre ellas la exitosa The Wire. En un reportaje habla de sus orígenes y su actualidad. Dice Pelécanos: por eso escribo sobre lo que escribo. Todo se resume en eso, en esa división de clase y raza. Esa es la razón por la que mis libros suelen tratar sobre gente de la clase trabajadora. El sur de Washington D.C., la ciudad federal, los políticos, la gente con dinero. Yo no pertenezco a ese mundo. Pero es que además tampoco me interesa. Me he ganado muy bien la vida, así que no puedo negar que de alguna manera soy uno de ellos. Pero no vivo mi vida como lo hacen ellos. Sigo viviendo en el barrio donde crecí. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí llegamos con George Pelécanos. Les recomiendo que lean su obra, particularmente si van a leer las novelas de Strange y Quinn. Les recomiendo leerlas en orden porque hay una secuencialidad que se pierde si se leen de otra manera. Si no, cualquiera de las 3 novelas que no forman parte del ciclo y que han sido publicadas en castellano. Para irnos, le voy a pedir de nuevo al operador Milton Cardoso que nos ponga música. Nos vamos a ir con Enrique Mono Villegas haciendo She Built to Me. Gracias, nos vemos en la próxima.